Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy iniciaremos el capítulo 11, Ati y el Imperio Hitita. Podríamos decir que es la segunda parte hace dos capítulos que hablamos de Ati y los hititas en sus comienzos, con los reyes más importantes, que era Tutsil I y Mursil I. Luego hubo un periodo oscuro, un periodo, pues dijéramos, de calma, hasta que volvió a resurgir este nuevo imperio hitita. Pues vamos a hablar de él. Empezamos. Primer imperio hitita, del 1450 al 1336 a.C. Con Tudhaliya, en 1450 a.C., se llevó a cabo una política expansionista hacia el sureste y sur de Anatolia. Se impuso al reino de Alepo, en Siria, exigiendo un tratado de obediencia, y realizó negociaciones de paz con Egipto durante el reinado de Amenofis II. La falta de organización interior exigía una mayor centralización del poder del rey, desembocando en una monarquía absoluta y teocrática. Bueno, aquí pues se inicia otro escenario de Age of Empires con el archivo 11-hititas-1450ac.zip. Tras una conspiración en el trono, llegó Subiluliuma de 1380 a 1336 a.C., con una brillante carrera desarrollada en dos etapas. Primero, fortalecimiento. Desde el 1380 al 1365 a.C., se preparó para su posterior política expansionista, manteniendo la débil estabilidad interior, aceptando el equilibrio impuesto por Egipto con Amenofis III, con Mitanni, con Sutarna II y él mismo. Y una segunda fase de expansionismo a partir del año 1365 a.C. del reino hitita, aprovechando momentos de relaciones frías entre Mitanni y Egipto. Este último, Egipto, descuidado por Amenofis IV en política exterior ante la crisis interna del cisma de El Amarna. Emprendió una primera guerra contra Siria, avanzando por el norte hasta el Líbano, donde las ciudades de Alepo y Qadesh, bajo influencia mitania, reconocieron su autoridad. En la segunda guerra contra Siria se formó una coalición entre Ati, y las ciudades vasallas se sublevaron, con lo que el rey tuvo que actuar, llegando hasta Damasco. Durante la tercera guerra contra Siria, los hititas ocuparon Biblos y Ugarit, procurando de provocar la reacción de Egipto y su aliado Mitanni. Consecuencias para Egipto. Al morir Tutankamón, se renovaron los ataques contra Egipto sin éxito, ya que se propagó la peste entre el ejército hitita. En Egipto llegó al poder Horemheb, que supo hacer frente a la amenaza hitita y reorganizó el país. Consecuencias para Mitanni. Al ser derrotados en Carquemish, provocó el descontento de la nobleza, que se levantó contra el rey, generando guerras civiles. Subiluliuma aprovechó la ocasión para intervenir y asignar en Mitanni un rey que le convenga a Ati. Esto originó la decadencia total de Mitanni, ya que no volvió a recomponerse y perdió todo su poder. Asiria surgió de nuevo como una gran potencia al otro lado del Éufrates y aprovechó la situación para lograr su independencia durante el reinado de Ashur-ubayid I. Subiluliuma murió en el año 1336 a.C. a causa de la peste que contrajo en Egipto, siendo su política interior sacrificada por la exterior, ya que la grandeza de Ati solo era aparente, pues no disponía de una administración interior que la sostuviese, pero sí la fuerte personalidad de este monarca. Segundo imperio hitita, del 1336 al 1215 a.C. Sus sucesores, Arnuwanda II, del 1336 al 1335 a.C.,
Mursil II del 1335 al 1310, Muwatalli del 1309 al 1287 y Mursil II del 1287 al 1286 a.C., conservaron la expansión del reino durante casi un siglo. El carácter común de estos reyes se centró en sofocar sublevaciones internas y reprimir intrigas en la corte, lo cual indica la inestabilidad interior del país. Al final del reinado de Mursil II, en el 310 a.C., hubo dos nuevos peligros, Egipto y Asiria. Los faraones de la dinastía XIX habían recobrado su fuerza y querían recuperar los territorios de Siria. La expansión egipcia fue detenida por los hititas, pero no pudieron con la entrada de los asirios al final del reinado de Muwatalli, perdiendo prácticamente el dominio de Mitanni. Al siguiente rey hitita, Hattusil III, del 1286 a 1265 a.C., el empuje asirio le obligó a pactar con Egipto, con el Tratado de Qadesh, firmado en 1278 a.C. por Hattusil III y Ramsés II, y grabado en el templo de Amón en Karnak. En él se comprometían a defenderse y respetarse mutuamente, velar por su sucesión legítima y regular la extradición de fugitivos. Con Asiria se enfrentó a Salmanar I, que le venció y ocupó los territorios situados al oeste del Éufrates, marcando el inicio de la decadencia hitita. El fin de Ati. Su sucesor, Tudalilla, de 1265 a 1235 a.C., no poseía las dotes de su predecesor, y su oponente sirio, Tukulti-Ninurta I, era uno de los mayores estadistas y militares de la época. La debilidad hitita y la posible invasión de los pueblos del mar acabaron con el imperio hitita en tiempos de su hijo y sucesor Arnuwanda III, de entre 1235 a 1215 a.C., aunque aún se conoce un último rey, Subiluliuma II. Los estados neohititas, del 1200 al 700 a.C. Tras sucumbir el imperio hitita, algunos estados vasallos del norte del Tauro hasta el río Orontes lograron sobrevivir. Su idioma era el luwita hitita, escrito en jeroglífica hitita, como testimonio de pervivencia hitita. Organización política. El imperio hitita fue un estado feudal o federación de estados sometidos a una autoridad central, el rey, el cual tenía que ser aceptado por la asamblea o el panco. La monarquía no era absoluta, sino constitucional, aunque era venerado como un dios tras su muerte y recibía un culto particular. Era intermediario entre Dios y su pueblo y ayudaba en las guerras contra los enemigos, siendo jefe militar y gran juez. La reina podía ser regente, ya que, por carácter divino, se convertía en Tawananna, sacerdotisa de la diosa madre, y el príncipe heredero era elegido por la asamblea y asociado al gobierno. El estado hitita era federativo y los estados vasallos o protegidos estaban unidos al estado central. Los reyezuelos y príncipes vasallos eran aliados al gran rey por tratados particulares y existían gobernadores provinciales como representantes del soberano. Sociedad. La base era la familia, constituida por matrimonio monógamo, y la poligamia no era admitida más que para el rey y los más altos cargos. Los únicos hijos legítimos eran los de la esposa principal. La herencia solo se transmitía a los varones, mientras que a las hijas se les facilitaba una dote y derecho a otras ventajas. La propiedad tenía carácter feudal y era una concesión hereditaria con carga del servicio militar, y existía la esclavitud. Economía. Estaba basada en la agricultura, el pastoreo, la minería y los tributos. Legislación. Disponían de leyes de carácter muy marcado, respetando las costumbres de los países autóctonos, intentando fusionar las costumbres de Sumer, Akkad, Ati y pueblos indoeuropeos.
Existían disposiciones en economía relacionadas con asuntos de agricultura, en derecho civil relacionadas con la familia, propiedades, bienes inmuebles, animales, etc. Y en derecho penal relacionadas con crímenes, delitos, orden social. Los castigos corporales fueron convirtiéndose en indemnizaciones pecuniarias. Escritura. Hasta el siglo XV a.C., la escritura utilizada fue el cuneiforme sumerio-acadio. Posteriormente surgió el jeroglífico hitita, que eran dibujos con motivos geométricos en bajorrelieve, cuya primera inscripción se descubrió en Hama, en Siria, en 1871. No se asemejan a los jeroglíficos cretenses ni egipcios, pudiendo ser una invención local donde se dividen ideogramas y signos con valor silábico. La lengua que se escribe con ellos es el luwita. El babilónico se utilizaba como lengua diplomática y el sumerio en ceremonias religiosas. No tuvieron una lengua unificada y en consecuencia su literatura fue pobre. Literatura. Los textos hititas comprenden una serie de temas resumidos en mitos de fondo anatólico, o sea, narraciones cortas en forma de cuentos populares, mitos mesopotámicos, el popular era Gilgamesh y Atrahasis, mitos de origen cananeo, pertenecientes al ciclo de Baal y Anat, mitos hurritas, literatura mítica propia de pueblos extranjeros, himnos y plegarias. La más antigua conservada de la diosa solar de la tierra, himno a Istanu. Religión. Ocupaba un primer lugar en los asuntos públicos y privados, y los extranjeros eran considerados impuros, alejándolos del culto nacional. No existía una sola religión y los lugares de culto eran santuarios al aire libre, ligados al poder civil y con gran número de servidores. Se celebraban festivales religiosos, siendo el principal el Festival de la Tierra, o Puruli, que tenía como fin vigorizar la tierra tras el letargo invernal y asegurar la lluvia. Sus dioses estaban repartidos en varios grupos, aunque los de origen asiánico eran los que ocupaban los primeros puestos en el panteón hitita, con la pareja Gurusemu, diosa sol, y su esposo Taru o Teshup, dios de la tempestad, y los dioses menores nacidos de esta pareja, los dioses de la medicina, ríos, mar, etc. Sus santuarios más conocidos son Arina, donde se adoraba a la diosa Gurusemu y a Teshup, Nerik, donde se veneraba a Telepinu, hijo del dios de la tempestad, y Yazilikaya, santuarios de grandes dimensiones que en lengua turca significa la roca escrita. Causas y consecuencias. La falta de cohesión y gestión en política interna fue uno de los puntos débiles del imperio hitita, que sumado a la presión asiria y la invasión de los pueblos del mar, llevó a la disolución del imperio. Bueno, pues hasta aquí este interesante capítulo de la civilización hitita. Podríamos decir que una gran olvidada, sobre todo en esta área, aunque también conocida, pero digo olvidada porque no se ha indagado mucho. Pero es curioso cómo pues se sigue el patrón típico de la desestabilización interna, que provoca luego esta debilidad que hace pues que no puedas contener otros imperios, como puede ser el asirio, que aprovechó la ocasión, a unas sabiendas que hacen un pacto con Egipto que no les sirvió de mucho. Es también importante cómo esta civilización es de la única fuera de lo que es el área egipcia que cambia su escritura de la cuneiforme sumerio-acadia a la jeroglífica hitita. Es curioso porque es una manera, una escritura prácticamente autóctona de ellos, podríamos decir, aunque se sigue investigando. Y bueno, y su lengua, la luwita.
Entonces, pues bueno, son todas estas cosas que hace interesante los hititas. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado y que disfrutéis de de las pantallas, de las batallas creadas en Age of Empires. Sin más, un saludo a todos y a todas y hasta el próximo capítulo.